inflación del 2022 llegó a 13,12%. En diciembre, el costo de vida de los colombianos aumentó 1,26%. El costo de vida se disparó por precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, arracacha, ñame, cebolla y yuca, los productos más caros. Restaurantes, hoteles y artículos para el hogar contribuyeron al alza. Según el DANE, la inflación es más fuerte en hogares más pobres. Es la inflación más alta desde 1999. Ciudades con costos de vida más altos fueron Cúcuta, Sincelejo y Valledupar. Bogotá y Manizales, las más bajas. Encuentran restos humanos en el Bajo Calima. Habitantes de Buenaventura dicen que se acabó la paz en el puerto. Enfrentamientos persisten. Defensoría advierte que disidencias de las FARC operan en 237 municipios de 20 departamentos. Emiten 136 alertas tempranas. Sigue la ola de feminicidios. El nuevo caso es en Barrancabermeja. Hombre atacó a su pareja con elementos cortopunzantes. Agresor fue capturado. Fue instalado un puesto de mando unificado para atender la emergencia provocada por un fuerte incendio en una fábrica de colchones al occidente de Bogotá. La conflagración ya fue controlada en un 95% y los bomberos trabajan en la remoción de escombros. Información en directo. Deslizamientos en Caldas. 20 vías fueron afectadas por fuertes lluvias. Hay paso a un carril en varios sectores. En el mundo, restos de Benedicto XVI fueron sepultados en cripta de Basílica de San Pedro. Papa Francisco presidió homenaje al Papa emérito. Y en deportes, la selección Colombia Sub-20 se prepara para Suramericano de la categoría. Y en Colombia habrá un estadio en honor a Pelé. Cuarto día de la Feria de Manizales. Hoy el tradicional desfile de la Virgen de la Macarena. Al final del noticiero, más detalles. Bienvenidos, somos el noticiero de todos. Atención, la inflación en 2022 llegó a 13,12%. En diciembre, el costo de vida aumentó 1,26%. Según el DANE, Colombia no registraba una inflación de ese nivel desde marzo de 1999, cuando alcanzó un 13,51%. Lizeth Martínez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues el DANE aseguró que la cifra de inflación superó las expectativas del mercado, del gobierno e incluso del Banco de la República, teniendo en cuenta que está casi 3 veces por encima de la registrada en el mismo mes del 2021, cuando fue del 5,62%. La entidad además reveló que los hogares han tenido que destinar ese 28% para gastos. En el siguiente informe les tenemos más detalles. En diciembre, el índice de precios al consumidor IPC fue del 1,26%, mientras que la cifra anual cierra en el 13,12%. Un nivel de inflación similar no experimentábamos en el país desde marzo de 1999, cuando alcanzamos 13,51%. El mayor costo de vida fue impulsado principalmente por alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 27,81%. Siguiendo por restaurantes y hoteles, que alcanzan un nivel de 18,54%, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria, 18,25%. Otras divisiones que tuvieron el mayor peso en el costo de vida fueron las de bienes y servicios, con un 13,09%, transporte con un 11,59% y prendas de vestir y calzado con un 11,22%. Las poblaciones pobres alcanzan los niveles más altos de inflación. La variación anual para estos hogares terminó en 14,92%, para los vulnerables 14,80%. El país completó 6 meses consecutivos con una inflación de 2 dígitos, es decir, por encima del 10%. Y ahora veamos cuáles fueron los alimentos que aumentaron su precio. La arracacha y el ñame, entre otros tubérculos, tuvieron un incremento del 109,84%. Le sigue la cebolla con un 106,81%. Según el DANE, el arroz presentó un repunte anual del 54,5%, el pan del 30,36% y el trigo con un 35,90%. Las pastas también registraron un incremento con un 26,71%. Bien, Lizeth, pero las cifras también han generado reacción. ¿Qué dijeron los gremios? Bueno, pues los gremios aseguran que esta sería la tormenta perfecta y que ahora van a haber más incrementos para los ciudadanos, las van a ver reflejadas en algunas situaciones, como serían en el pago de servicios, como serían
para también el costo de los alimentos, entre otros factores. No vamos a llegar tal vez este año 2023 al 5% o algo parecido, pero sí esperamos que dentro de un año estemos hablando de inflación por debajo del 10%, es decir, inflación de un dígito para un 2024 que siga presentando correcciones importantes. El resultado de inflación de los alimentos para el año 2022 refleja esa tormenta perfecta que atraviesa el sector agropecuario. Precios de los insumos nunca antes vistos en dólares, la tasa de cambio con una devaluación superior al 20%, tasas de interés que sofocan los créditos agropecuarios y las lluvias que también afectan la productividad y las decisiones de siembra de nuestros cultivadores. De tal manera que estos factores pueden seguir complicando la vida de los productores y de los consumidores en el primer trimestre del año, salvo que se tomen medidas. El principal reto macroeconómico para el país en este 2023 será justamente el control de la inflación, que afecta especialmente a los hogares más pobres y vulnerables. Esperamos que la inflación en 2023 inicie con incrementos destacados, con desaceleraciones paulatinas en la inflación de alimentos. Ahora miremos las 3 ciudades con el costo de vida más alto según el DANE. La encabeza Cúcuta con un registro del 16,34%. Le sigue Sincelejo con un 15,83% y Valledupar con un 15,53%. Las ciudades menos afectadas fueron Medellín con un 12,75%, seguida por Manizales con un 12,61% y Bogotá con un 12,35%. Sigamos con ustedes con más información. Los habitantes de Buenaventura precisamente han venido clamando seguridad en el puerto. Este es el informe que le traemos en RTVC Noticias. Enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo denunciados por comunidades del Bajo Calima en zona rural de Buenaventura alertan a las autoridades, pues fue reportado el hallazgo de varios cuerpos desmembrados. Grupos que operan al margen de la ley en este sector y producto de esos enfrentamientos se han dado unas bajas. El personero del municipio advirtió que en los corregimientos Cajambre, Yurumangui y Naya, en el sur de Buenaventura, también hay enfrentamientos entre disidencias de las FARC y la Segunda Marquetalia. La comunidad manifiesta que vieron más de 2 o 3 cuerpos balseando en el río, pues están en proceso a ver de poder recuperar. La personería señaló que la situación ha provocado un desplazamiento forzado de las comunidades que temen por sus vidas. Estas comunidades están desplazadas en unas condiciones indignas en el casco urbano de Buenaventura. Parte de esta comunidad pasó la Nochebuena y la Navidad en un polideportivo. El Ministerio Público afirmó que la Armada Nacional está en la zona realizando operativos de vigilancia y control. La Defensoría del Pueblo emitió 136 alertas tempranas por la presencia de disidencias de las FARC en 20 departamentos del país desde hace 5 años. Advirtió riesgos para la ciudadanía en 237 municipios. Según la entidad, las disidencias de las FARC operan en 237 municipios y 20 departamentos del territorio nacional, principalmente en Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca. A través de 136 alertas tempranas que emitimos entre 2017 y 2022, advertimos por los riesgos por la presencia y el accionar de las facciones disidentes de la FARC, es decir, el 52.5% del total de las alertas tempranas que hemos emitido en la Defensoría del Pueblo. Dentro de estas alertas, la Defensoría ha identificado los riesgos con mayor incidencia como el desplazamiento forzado, el reclutamiento e instrumentalización de menores de edad, secuestros y extorsiones, entre otros. Que las amenazas a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales representan las conductas vulneratorias más recurrentes. El actuar de las disidencias de las FARC tiene características muy variadas en las distintas regiones del país. Según las autoridades, en varias zonas se encuentran en un proceso expansivo, en otras de consolidación y en otras en disputa con otros grupos armados ilegales. La Procuraduría constituyó una agencia especial para que asuma el caso contra la juez Lilian Joana Bastidas Huertas por las supuestas irregularidades en la liberación de 2 jóvenes de la primera línea, designados por el gobierno como voceros de paz. Además, el Ministerio Público pidió a los coordinadores de centros de servicios judiciales del país comunicar la programación de las audiencias en las que sean adelantados procesos relacionados con los voceros.
La presidencia de la República confirmó que el presidente Gustavo Petro viajará la próxima semana a Chile, donde se reunirá con su homólogo Gabriel Boric. Durante la visita de Estado, los mandatarios buscarán fortalecer las relaciones entre los dos países. Además, el presidente Petro será declarado como huésped ilustre de Santiago. 2 nuevos voceros de paz fueron dejados en libertad. Juan Carlos Giraldo, buenas tardes. ¿De quiénes se trata? Así es, muy buenas tardes. Pues se hizo efectiva la libertad de Brian Andrés Cabrales Jaramillo y Juan Esteban López Barrera. Estas 2 personas que fueron integrantes de la primera línea y que fueron puestos en la lista que el presidente Gustavo Petro reveló hace pocos días, en la que los convierte en voceros de paz y de inmediato quedan en libertad. Estas personas estaban detenidas en la cárcel modelo de Bucaramanga 1 y el otro estaba con medida domiciliaria desde el pasado 21 de junio y son sindicados por varios delitos relacionados como concierto para delinquir, alteración al orden público, entre otros delitos. Hay que decir que de la lista que reveló el presidente de la República, Gustavo Petro, hay por lo menos otras 8 personas que están a la espera de que se les autorice ser voceros de paz y consecuentemente quedar en libertad. Igual de esta manera se convierten estas 2 personas en otros 10 de los que ya se habían ordenado su libertad. Esta es la información. Por el momento seguimos con ustedes en RTVC Noticias, conectados 24/7. Información de nuestras regiones. Preocupa que solo en 5 días de 2023 van 6 feminicidios en el país. El más reciente ocurrió en Barrancabermeja. La víctima, una mujer joven de 24 años, Juan Jacobo Lozano, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Hola, buenas tardes. Como Sureli Surriola fue identificada la joven de 24 años de nacionalidad venezolana que fue asesinada en el barrio Lagos del Palmar en Barrancabermeja, hasta donde llegó un hombre y le disparó en reiteradas oportunidades en la cabeza. Pese a que vecinos alcanzaron a auxiliarla y llevarla a un centro asistencial, falleció mientras estaba recibiendo asistencia médica allí en la clínica del Magdalena. Esta es la primera mujer asesinada en lo corrido de este 2023 en el departamento de Santander. Las autoridades están haciendo todo tipo de pesquisas e investigaciones para dar con la autoría de este crimen. Es la información desde Bucaramanga. Juan Jacobo Lozano para Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Juan. Y un juez condenó a 40 años de cárcel a un hombre que asesinó a su expareja sentimental y a su hijo de 14 años en Copacabana, Antioquia. El capturado aceptó los cargos. La Fiscalía reunió pruebas con las que demostró que el 9 de diciembre de 2021 el hombre inculpado llegó a una vivienda en el barrio Miraflores en Copacabana, Antioquia, y asesinó a su familia. Y en medio de amenazas les pidió a su expareja e hijo que regresaran a vivir con él. Ante la negativa, les causó la muerte con objeto contundente. Según la investigación, la mujer había terminado la relación 3 meses antes del ataque por el continuo maltrato físico y psicológico que ella y su hijo de 14 años recibían. El agresor aceptó los delitos de feminicidio y homicidio, ambas conductas agravadas. Por estos hechos, un juez lo condenó a 40 años de cárcel que deberá cumplir de manera inmediata. Fue instalado un puesto de mando unificado para atender la emergencia provocada por el fuerte incendio de una fábrica de colchones del noroccidente de Bogotá. Los bomberos confirmaron que la conflagración está controlada en un 95%. Estefanía Valencia, buenas tardes. Usted con más detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, usted lo ha dicho, pero aunque está controlado en un 95%, los bomberos de Bogotá y de Cundinamarca reanudaron labores de sofocación de algunos puntos calientes que todavía hay dentro de la fábrica. Estamos hablando de pequeñas llamas e incluso de carga combustible que está ubicada en algunos sitios aislados de la fábrica. Lo que están haciendo los bomberos es con incluso maquinaria amarilla dentro de la fábrica, retirando varios escombros que impiden que los bomberos puedan atacar directamente pues estos puntos. Aquí, como ven ustedes, al interior todavía se ve bastante humo alrededor de toda la fábrica. Lo que han dicho las autoridades es que a pesar de que todavía hay bastante humo que ha afectado puntualmente a las localidades de Suba y de Engativá, la Secretaría de Ambiente pues descartó una alerta por la calidad del aire, pero sí recomendó a todos los habitantes el uso de tapabocas, de cerrar puertas y de ventanas. Así es como amanece la fábrica luego de 10 horas consumiéndose en las llamas. La estructura colapsó y le voy a pedir a Víctor que podamos mostrarles a todos los televidentes esta parte de arriba de la estructura
estructura que cerraron por varios minutos precisamente por el riesgo que hay de colapso todavía de algunas partes de la estructura de esta fábrica. Hablamos con el gerente general de la fábrica y esto fue lo que nos contó. Así amaneció la fábrica luego de 10 horas consumiéndose en las llamas. Su estructura colapsó y las pérdidas fueron del 100%. Es muy duro, es muy difícil, la impotencia. Aunque está controlado en un 95%, los cuerpos de bomberos de Cundinamarca y Bogotá reanudan labores de sofocación de algunos puntos calientes como este que podrían avivar las llamas. Tenemos bastante carga combustible ubicada, como digo, en algunos sitios aislados. Sin embargo, por el tema del colapso de la estructura, esto nos impide que podamos hacer un ataque directo. Vamos a tener que trabajar con algún tipo de maquinaria para poder retirar esta estructura. Los dueños de la fábrica dicen que reconocen la titánica labor de sus trabajadores para atender la emergencia. Y eso nos hace a nosotros sentir una obligación aún más grande de levantar esto, de salir adelante y de mantener todas estas más de 450 familias que viven de este negocio. Por eso desmienten que vaya a haber un despido masivo. Dicen que la solidaridad de otras empresas les permitirá seguir produciendo. Estamos organizando ese plan de reactivación, de operar lo más pronto posible con las mismas personas que estaban acá, para que todos sigan. Las causas son materia de investigación, pero se tiene una primera hipótesis. Parece que fue falla de una máquina que generó una chispa y esta pues produjo al parecer un foco en uno de los materiales prima que está aquí, digamos, en el área pues, de producción. 2 personas sufrieron quemaduras de primer y segundo grado y 6 más fueron atendidas por inhalación de humo. En el norte de Caldas continúan los deslizamientos de tierra. Las carreteras de al menos 10 municipios están afectadas por las lluvias de los últimos días. El informe es de Paula Rodríguez, periodista de Radio Nacional. En las últimas horas se han reportado más de 20 emergencias en Caldas entre deslizamientos, pérdidas de banca y taponamiento de carreteras, especialmente en el trayecto Neira-Aranzazu-Salamina-Pácora, donde hay 12 derrumbes. A los caldenses estar muy atentos, estar alertas a las condiciones de su entorno, obviamente hacer un adecuado repaso a la estructura de la cubierta de su vivienda, también un mantenimiento adecuado de canales, de bajantes, de recámaras invernales aledañas a su vivienda con el fin de garantizar que las aguas lluvias sean evacuadas permanentemente, evitando con ello la ocurrencia de inundaciones en zonas urbanas principalmente. Entre tanto, la Secretaría de Infraestructura de Caldas indicó que en la vía Petaqueros-Manzanares, en el oriente, se evidenció que hay por lo menos 3 fallas geológicas en este sitio, lo cual agrava los afloramientos de agua desde la montaña. Los organismos de socorro del Alto Putumayo realizan simulacros en el Valle de Sibundoy para que los habitantes estén preparados por si deben abandonar sus viviendas en una eventual avalancha del cerro. El informe es de Juan Miguel Narváez. A través de simulacros, los organismos de socorro instruyen a los habitantes del Valle de Sibundoy en el Alto Putumayo para atender una eventual avalancha que se pueda presentar por los deslizamientos de tierra que se presentan en el Cerro Los Gemelos. Las actividades son coordinadas por el director regional de la Defensa Civil, Rafael Vallejos. Pues estar atentos, como repito, al llamado de las autoridades locales en caso de presentarse pues, un deslizamiento. El Cerro Los Gemelos hasta el momento sigue presentando sus deslizamientos en pequeñas proporciones, sin embargo nuestra Junta de Defensa Civil hace el monitoreo, Dios no quiera que llegue a presentar alguna situación. Según el Comité Local para la Gestión de Riesgos y Desastres, son más de 700 las familias que se encuentran en peligro. El gobierno y la Policía Nacional anunciaron las medidas y los cambios que tendrán los diferentes accesos a Bogotá para el plan retorno de los ciudadanos después de la temporada de vacaciones. De 12 del mediodía a 4 de la tarde solo podrán ingresar a la ciudad los carros con placas terminadas en par y de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche las finalizadas en número impar. En todos los peajes tendremos con los concesionarios full de personal y de apoyo para que el paso por los puntos peaje sean lo más rápido. En la vía Bogotá-Girardot, una de las más problemáticas para los bogotanos, se acordó que no habrá tramos con paso intermitente. Funcionará reversible desde Fusagasugá hasta Bogotá desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche del lunes 9 de enero. Habrá restricción a los vehículos de carga. No exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez o de igual manera no adelantar en sitios prohibidos. No realizar maniobras peligrosas. Más de 6.000 hombres de tránsito apoyarán el plan retorno en los diferentes corredores viales de la capital y 15 drones y 7 helicópteros estarán en las principales ciudades.
noticias del mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a su ejército efectuar un cese al fuego de 36 horas en Ucrania. La medida regirá entre el 6 y el 7 de enero con motivo de la Navidad ortodoxa, atendiendo a una petición hecha por el patriarca Kirill, máximo jerarca de esa iglesia. Así lo informó hace minutos el Kremlin. Entre los aplausos de los fieles, el ataúd de Joseph Ratzinger salió de la plaza de San Pedro para ser enterrado en la cripta donde descansó Juan Pablo II hasta su beatificación en 2011. En una solemne ceremonia fue despedido el Papa Emérito. El que jamás dejó de llamarse Benedicto tuvo un funeral sencillo, silencioso, pero colmado de simbolismo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. San Pedro en la bruma, reuniendo decenas de miles de católicos como pocas veces, fue de nuevo plaza de todo lo inédito que trajo el alemán Joseph Ratzinger a la Iglesia Católica. 2 papas, 2 hombres de blanco y una iglesia. Esta vez, el argentino Francisco, envuelto en el carmesí del rito funerario papal, lideró segundo a segundo el adiós al emérito. Benedicto, amigo fiel de Jesús, que tu alegría sea perfecta cuando escuches la voz de Dios, definitivamente y para siempre. Lo nuevo sobre lo antiguo y viceversa fue propio de la histórica ceremonia protagonizada por el Cajón de Ciprés. La activa presencia de 4.000 sacerdotes, 400 obispos, 130 cardenales, líderes mundiales y la atención global de 1.300 millones de católicos. Extremadamente raro ver un papa enterrando a otro, realmente único en la historia. La globalidad de esta iglesia se ve así. Filipinas o su Alemania natal, confines donde alcanzó el adiós al que hizo historia encarnando lo más conservador de una institución milenaria, yendo contracorriente, abdicando, pero permaneciendo. El canciller Álvaro Leiva asistió al funeral de Benedicto XVI en Roma, en presencia del gobierno de Gustavo Petro. Justamente Leiva se encontró con Monseñor Gallagher, secretario para las Relaciones de Estado en la Santa Sede, con la reina emérita de España, Sofía Grecia, y el lugarteniente del Gran Máster Freddy John Dunlap. Luego de la ceremonia, el canciller se reunió con representantes de la comunidad de San Egido, cercana al Papa Francisco. Luego de una breve interrupción por las fiestas de fin de año, las protestas contra el actual gobierno en Perú se reactivaron. Como prevención, y justamente el tren que comunica a Cusco con Machu Picchu fue suspendido indefinidamente. Hay manifestaciones en 30 de 195 provincias. Es apenas la retoma del ritmo que se volvió habitual en Perú. La renuncia de la señora Dina Boluarte, ya que a pesar de ser realista del señor Castillo, ha traicionado y está traicionando los principios. El bloqueo de carreteras es compañero de reclamo social, no solo de la salida de la mandataria, sino que a través de nuevas elecciones busca se reemplace el Congreso. Queremos paz, que estemos tranquilos, es que también por la huelga no estamos pudiendo ni trabajar. Desde el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando Boluarte sustituyó a Pedro Castillo en la presidencia, 22 personas han muerto y más de 600 resultado heridas en las jornadas que desconocen su liderazgo. Iniciamos la información deportiva hablando del mundo del balompié, porque Brasil dio a conocer los convocados para el Suramericano Sub-20 que comienza en Colombia en 2 semanas. La gran ausencia es Endrick, reciente fichaje del Real Madrid. Colombia se ilusiona con celebrar el título luego de 10 años y para eso cuenta con vasta experiencia. Desde hace 17 años Colombia no es anfitrión del Sub-20 en Sudamérica. Lo realizó 4 veces y en 2 fue campeona. Para Héctor Cárdenas confirmó los 23 que irán por el 4º título suramericano para Colombia. 3 nombres por su experiencia internacional para destacar. El primero, Alexei Rojas, juega en las menores del Arsenal de Inglaterra, tiene 17 años, doble nacionalidad y origen ruso. Con 1,86 m de estatura, estuvo vinculado al Chelsea y desde julio del año pasado al actual líder de la Premier League.
el Arsenal. Otra de las grandes figuras de Colombia juega en el Barcelona. Juan David Fuentes, en noviembre fue uno de los 7 juveniles ascendidos al equipo de primera por el técnico catalán Xavi Hernández, hijo de un misionero. De sus 19 años ha vivido 15 en España. Los 103 goles con el Moncada de la segunda división catalana lo llevaron al equipo azulgrana. Y en Estados Unidos está la última joya de la selección. Se trata de John Hader Durán. A los 19 años ya fue convocado por Néstor Lorenzo para la selección mayor. Este paisa marcó 8 goles con el Chicago Fire en 2022, donde llegó procedente de Envigado. Con estas figuras internacionales, Colombia buscará volver al título juvenil de Sudamérica después de 10 años. Seguimos hablando de fútbol. Junior de Barranquilla se sigue reforzando para este 2023. En las últimas horas anunció la incorporación de 3 nuevos jugadores y en Perú anunciaron que el partido de fiesta para el inicio de la temporada del Sporting Cristal será frente al Tolima. Más novedades del fútbol colombiano en el siguiente informe. Junior sigue con la cuenta abierta. Además de confirmar a 4 de sus fichas la temporada pasada, anunció la llegada de 3 caras nuevas al plantel. El primero es John Vélez, jugador de la Selección Colombia Sub-20. El otro, Leider Verdugo, juvenil de 20 años, que tras una gran temporada en el Barranquilla Fútbol Club, regresa al equipo principal. Y el último, Howell Mena, también procedente del Barranquilla Fútbol Club. Millonario ya cuenta en los entrenamientos con 3 de las figuras para esta temporada. Los 2 que regresaron del Junior, el goleador Fernando Uribe y el volante Daniel Giraldo, así como el artillero Leonardo Castro, pieza fundamental del Pereira campeón 2022. Otro que ilusiona con sus contrataciones es el Once Caldas. La llegada de Sherman Cárdenas y Dairo Moreno impulsaron la compra de abonos para ver al Blanco Blanco. A esta altura, ya son 10.000 los fieles que le dieron su voto de confianza al equipo de Corredor. Por otro lado, Villavicencio tendría estadio en honor a Pelé. El gobernador del Meta decidió acoger la idea de la FIFA y le cambiará el nombre al escenario deportivo, que ahora se llamará Bello Horizonte Rey Pelé. El estadio El Barzal tiene capacidad para 15.000 personas y actualmente la Casa de Llaneros, equipo de segunda división. Y terminamos con un deporte poco común porque se llevó a cabo el Mundial de Dardos en Londres con una espectacular definición. Miren ustedes, el protagonista es Michael Smith, quien cerró con una jugada perfecta de 9 dardos ante el delirio del público londinense. Esto es muy raro en realidad de conseguir en este deporte y lo había logrado precisamente el mismo Smith hace 3 años. Esta jugada le sirvió al británico para conquistar el primer título mundial luego de 2 subcampeonatos que había logrado conseguir en el 2019 y en el 2022. Hasta aquí la información deportiva. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay becas para estudiar maestrías en diferentes áreas en España. Les contamos cómo aplicar. En oportunidades de maestría en España, vaya a la página web.icetex.go.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en diferentes áreas en la Universidad de Nebrija. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de 21 y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5, contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional, entre otros. Atentos, se financia el 50% sobre el valor total del programa cursado. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 10 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Hay ferias y fiestas en varias regiones del país. En Manizales, la feria llega al 4.º día con el tradicional desfile de la Virgen de la Macarena. El informe es de Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional. En la versión número 66 de la Feria de Manizales, tanto propios como visitantes han podido disfrutar de los desfiles tradicionales que han tenido como temática el paisaje cultural cafetero. En deportes ya se han corrido 3 de las 4 etapas de las carreras de los carritos de balineras y hoy, por ejemplo, hay noche de tango y durante los próximos días tomas de café en un sitio diseñado para este producto.
Manizales Cafés es un evento que nace con el fin de enseñarles a todas las personas de Manizales y los turistas que van a participar en la feria número 66, enseñarles sobre los cafés especiales, sobre su cultivo, sobre todos sus procesos, sobre toda la cadena de producción. Esta semana también hay programación para niños en la Feria de Manizales, especialmente en el Ecoparque Los Yarumos, donde habrá atracciones, granja y show de magia. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y con la Feria de Manizales llegamos al final de RTVC Noticias del mediodía. A las 7 de la noche nos encontramos con más información de Colombia y el mundo. Y recuerden que somos el Noti de todos. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía.